3 segundos. Eso es lo que le faltó a Jacob Moretti, el hombre más temido de Chicago, para morir en un abarrotado club de jazz. A pesar de tener dinero, poder y guardaespaldas, nada de eso importó frente a una sola gota de veneno insípido e inodoro. Lo único que se interponía entre el amanecer del sindicato Moretti y la prematura tumba de Jacob era una camarera de 23 años llamada Ellerine, que se inclinó y le susurró: «No bebas eso, corre ahora mismo». No solo salvó una vida, sino que inició una guerra. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Y cómo sabía exactamente lo que había en el vaso una camarera en apuros? La respuesta es más oscura de lo que crees. Esta es la historia del susurro que sacudió los bajos fondos. El Obsidian Room era el tipo de lugar donde el silencio costaba más que el champán. Escondido en North Rush Street, en Chicago, esta fortaleza de terciopelo y caoba estaba diseñada para los hombres que tomaban las decisiones que cambiaban los mercados bursátiles y acababan con linajes. Jacob Moretti se sentó en la mesa del fondo, que estaba reservada permanentemente para el propietario. A sus 34 años, Jacob no parecía el típico jefe de la mafia. Vestía trajes italianos de lana a medida, no sedas llamativas. No fumaba puros. Corría ultramaratones. Le llamaban el arquitecto porque no se limitaba a romper piernas. Desmantelaba organizaciones desde dentro. Sin embargo, esa noche estaba cansado. Sentado frente a él estaba Lorenzo Duca, su segundo al mando y su amigo más antiguo. Lorenzo era el músculo del cerebro de Jacob. Era un hombre con una risa como un motor chirriante y manos del tamaño de palas. «Estás pensando demasiado, Jules», dijo Lorenzo. Lorenzo, removiendo su whisky. «El envío desde el puerto desconocido de Newark está seguro. Los rusos están retrocediendo. Relájate. Tómate una copa». Lorenzo hizo una señal al camarero. Ese fue el primer error. Jacob nunca pedía nada al camarero. Tenía su propia botella. Pero esa noche, para complacer a su amigo, asintió con la cabeza. Ellerine Vance se alisó la parte delantera de su uniforme negro. Llevaba 3 semanas trabajando en el Obsidian. Era invisible, un fantasma con una bandeja. Así era como le gustaba. La invisibilidad era segura. La mantenía oculta de los cobradores de deudas que perseguían a su padre. Cogió la bandeja de la barra de servicio. El camarero era nuevo, un tipo llamado Rick, que tenía los ojos nerviosos y un brillo de sudor en el labio superior a pesar del aire acondicionado. «Mesa 4. Moretti», dijo Rick con voz tensa. Ellerine miró el vaso de cristal. ¿Un whisky doble? Solo. Nada inusual. Pero cuando levantó la bandeja, la luz de la lámpara de araña incidió sobre el vaso. Había una película, una dispersión aceitosa microscópica flotando sobre el líquido ámbar. Ellerine se quedó paralizada. No era solo una camarera. 2 años antes había sido la mejor de su clase de química orgánica en Northwestern, antes de que la adicción al juego de su padre la obligara a abandonar los estudios y trabajar turnos dobles. Sabía de densidad, sabía de solubilidad. El whisky no se separa así a menos que se le haya añadido algo hidrófobo, algo como akenita líquida pura. Miró a Rick. Estaba limpiando un vaso, pero tenía los ojos fijos en Jacob Moretti, que estaba sentado al otro lado de la sala. Estaba temblando. «Va a matarlo», se dio cuenta Ellerine. La idea la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Debía marcharse. Si intervenía, estaría muerta. Si lo derramaba, la despedirían. Pero si le dejaba beberlo, sería cómplice de asesinato. Caminó hacia la mesa, sintiendo como si su corazón latiera con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Cada paso le parecía como si estuviera caminando sobre hormigón húmedo. Jacob se reía de algo que Lorenzo había dicho. Parecía relajado, humano. Ellerine dejó la servilleta sobre la mesa. Colocó el vaso delante de él. Lorenzo dejó de hablar y observó cómo se posaba el vaso. Su expectación era sutil, pero para Erin era palpable. No miraba a Jacob, miraba la bebida. «Es un golpe maestro». Jacob extendió la mano hacia el vaso. Sus dedos rozaron el cristal. Ellerine no dudó. Se inclinó y fingió ajustar la servilleta
acercando sus labios a pocos centímetros de la oreja de Fack. El aroma a sándalo y aceite de armas llenó sus fosas nasales. «No bebas eso», susurró con voz temblorosa. «Corre ahora, usa la salida trasera». Jacob se quedó paralizado. Su mano se quedó suspendida sobre el vaso. No se inmutó, no la miró. Era un depredador que acababa de oír el crujir de una ramita. «Disculpe», dijo Jacob con voz monótona, interpretando el papel de cliente molesto. Pero sus ojos gris acero, aterradoramente inteligentes, se clavaron en los de ella. «Se ha separado», susurró ella, apenas moviendo los labios. «Mira la superficie. Lorenzo está mirando el vaso, no a ti». Los ojos de Jacob se posaron en la bebida, y luego en Lorenzo. Este sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. «¿A qué esperas, cariño? Deja que el hombre beba». Jacob cogió el vaso. El Rain contuvo la respiración. «¿Sabes, Lorenzo?», dijo Jacob con indiferencia. «Creo que este brindis requiere algo mejor. ¿Por qué no das el primer sorbo a la lealtad?» Deslizó el vaso por la mesa. El color se desvaneció del rostro de Lorenzo más rápido que el agua de una bañera con fugas. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Esta noche solo bebo bourbon, Jules», balbuceó Lorenzo. «Bébete eso», ordenó Jacob. La máscara de civilización se desvaneció. El arquitecto había desaparecido. El asesino estaba presente. La mano de Lorenzo se introdujo dentro de su chaqueta. «¡Al suelo!». Jacob carraspeó y rugió. Volcó la pesada mesa de roble justo cuando Lorenzo sacaba una pistola silenciada. «¡Zip! ¡Zip!». 2 balas se clavaron en la madera donde había estado el pecho de Jacob. Se desató el caos. Los gritos rasgaron el club de jazz y los clientes se lanzaron debajo de las mesas. Jacob no se apresuró. Se movió con una eficiencia aterradora. Agarró a Elra por la muñeca con un agarre de hierro y la empujó detrás de la mesa volcada. «Dijiste la salida trasera», gruñó Jacob, sacando su propia arma, una elegante Sig Sauer, de una funda de hombro. «Guíanos a la cocina», jadeó el Erine, con un zumbido en los oídos, mientras se abrían paso a través de la despensa. «Vamos». Se movieron agachados. Jacob disparó 2 tiros controlados y precisos por encima de la barricada. No estaba disparando balas al azar. Estaba neutralizando al enemigo. Lorenzo gritó órdenes y otros 3 hombres del club se levantaron con las armas desenfundadas. Era una emboscada, una ejecución a gran escala. Elo se apresuró a atravesar las puertas batientes de la cocina, con Jacob pisándole los talones. El personal de cocina gritaba y se acurrucaba contra los hornos. «¡Fuera! ¡Todos fuera!», gritó Jacob. Corrieron pasando por delante de las estaciones de preparación. La puerta trasera estaba delante. «¡Espera!». Jacob se detuvo bruscamente y agarró a Elrain por el hombro. La manilla de la puerta estaba girando. «Han cubierto la salida», siseó Jacob. Miró a Elrain. «¿Hay otra salida?». «El conducto de basura», dijo ella con los ojos muy abiertos. «Da al callejón, pero es empinado. Mejor que una bala». Jacob abrió el conducto de una patada. «Las damas primero». Elo no lo dudó. Se lanzó a la oscuridad del tobogán metálico. Cayó rodando, golpeándose con pozos de café y cáscaras de cítricos, y aterrizó con fuerza sobre una pila de cajas de cartón en el helado callejón de Chicago. Jacob aterrizó un segundo después, con la pistola en alto como un gato. «Muévete», ordenó. Corrieron por el callejón justo cuando la puerta trasera se abrió de golpe sobre ellos. Las balas rebotaron contra los ladrillos, haciendo volar esquirlas de piedra. Un todoterreno negro dobló la esquina con un chirrido. Era el equipo de rescate de Jacob. «Sube». Jacob se metió en el asiento trasero y se lanzó detrás de ella. «¡Vamos, vamos, vamos!», le gritó al conductor. El coche arrancó rugiendo, con los neumáticos echando humo, y se incorporó a la carretera principal justo cuando los tiradores se adentraban en el callejón. Ellerine se sentó en el lujoso asiento de cuero, hiperventilando. Su uniforme estaba manchado de café y grasa. Miró al hombre que tenía a su lado. Jacob Moretti no miraba la carretera. Estaba recargando el cargador, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. Luego se volvió hacia ella.
Levantó la pistola y le apuntó directamente al pecho. Ahora, dijo Jacob con una voz peligrosamente tranquila, dime exactamente quién eres y por qué acabas de salvar la vida de un hombre al que deberías temer. El interior del SUV blindado estaba en silencio, salvo por el zumbido del motor y los latidos acelerados del corazón de Elderinen. El cañón de la pistola no se movió. Soy camarera, balbuceó Elrain levantando las manos. Me llamo Elrain. Por favor, baja el arma. Soy una camarera capaz de identificar la separación química en un vaso de whisky en una habitación con poca luz. Jacob ladeó la cabeza. No me lo creo. ¿Quién te ha enviado? ¿Han sido los rusos? ¿Querían que estuviera vivo para poder matarme ellos mismos? Nadie me ha enviado, gritó Ellerine, con el miedo dando paso a la ira. Estudié química. Pude ver el aceite en la superficie. Vi al camarero temblando. Simplemente no quería ver morir a un hombre. Jacob estudió su rostro. Era un maestro en leer microexpresiones. Buscó el engaño, el tic de un mentiroso. Pero solo vio terror y agotamiento. Bajó el arma, pero no la guardó. Dante. Jacob se dirigió al conductor. Apaga los teléfonos. Nos ponemos en modo sigiloso. Llévanos al refugio del muelle. Entendido, jefe. Dante. Un hombre corpulento con una cicatriz en el cuello preguntó. ¿Qué pasa con Lorenzo? Lorenzo es un hombre muerto, dijo Jacob, mirando por la ventanilla tintada. Solo que aún no lo sabe. Condujeron durante 20 minutos en silencio. Elo se abrazó las rodillas y carraspeó, tratando de dejar de temblar. Acababa de agredir a un hombre, había huido de la escena del crimen y ahora estaba siendo secuestrada por el jefe de la mafia de Chicago. Se acabó, pensó. Así es como desaparezco. El coche entró en un anodino garaje industrial cerca del Navy Pier. Las pesadas persianas metálicas se bajaron detrás de ellos, encerrándolos. Sal, ordenó Jacob. El Olo siguió hasta un montacargas. Subió hasta la última planta y se abrió a un ático minimalista y extenso que se parecía más a una fortaleza que a una casa. El cristal reforzado del suelo al techo daba al lago Michigan. Jacob tiró su chaqueta sobre un sofá de cuero. Su camisa blanca estaba manchada de sangre, pero no era la suya. Siéntate, dijo, aclarando la garganta. Señaló una silla en el centro de la habitación. Ellerine se sentó. Jacob sirvió un vaso de agua y lo colocó delante de ella. Bebe, estás en estado de shock. Ella dudó, mirando el agua. No está envenenada, dijo Jacob secamente. Si quisiera matarte, te habría dejado en el callejón. Se lo bebió de un trago. Tienes unas habilidades específicas, Ellerine, dijo Jacob, paseándose delante de ella. Química, observación y valentía bajo presión. Las camareras suelen esconderse debajo de las mesas. Tú te lanzaste a la línea de fuego para avisarme. Ya te lo dije, dijo ella, encontrando algo de fuerza en su voz. Me di cuenta de la anomalía. ¿Por qué lo dejaste? Preguntó Jacob de repente. ¿Qué? ¿En Northwestern? Dijiste que te especializabas en química. ¿Por qué sirves bebidas a escoria en el Obsidian? El Rain bajó la mirada hacia sus manos. Dinero. Mi padre. Tiene deudas. Deudas con gente mala. Pero, ¿a quién le importa? Todo importa. La familia Russo. Susurró. Jacob dejó de caminar. Soltó una risa oscura y sin humor. Los Russo. Usureros de baja estofa. Comedores de basura. La miró con nueva intensidad. Hoy me has salvado de mi propia mano derecha. Lorenzo era como un hermano para mí. Si se ha pasado al otro bando, significa que toda la estructura de mi organización está comprometida. No puedo confiar en mis guardias. Tampoco puedo confiar en mis capitanes. Se acercó, inclinándose para que su rostro quedara a la altura del de ella. Necesito ojos que no pertenezcan a este mundo. Necesito a alguien que se fije en las cosas que otros pasan por alto. Quiero irme a casa, dijo Elrain. No puedes, respondió Jacob sin rodeos. Lorenzo te vio advertirme. Tú eres la razón por la que su golpe fracasó. Si sales por esa puerta, estarás muerta en menos de una hora. Querrán atar cabos sueltos. Él lo sintió como se le helaba la sangre en las venas. Entonces, soy una prisionera. No, dijo Jacob.
Eres un activo y yo protejo mis activos. Acercó una silla y se sentó frente a ella. Este es el trato, Ellerine. Te quedas aquí. Ayúdame a descubrir cómo Lorenzo envenenó esa bebida, porque el akenita es raro y deja rastro. Ayúdame a encontrar al proveedor. A cambio, borraré toda la deuda de tu padre. También me aseguraré de que los rusos nunca vuelvan a mirar en su dirección. Elo lo miró fijamente. Era un trato con el diablo. Pero el diablo le ofrecía lo único por lo que había rezado, liberarse de los errores de su padre. Si te niegas, te daré $100,000, te subiré a un autobús sin destino y te desearé suerte. Pero Lorenzo te encontrará. El Rain miró el horizonte de Chicago. Pensó en su padre, destrozado y envejecido, aterrorizado por cada golpe en la puerta. Volvió a mirar a Jacob. Sus ojos eran duros, pero no crueles. Había una extraña desesperación en ellos. Era un rey que acababa de darse cuenta de que su castillo estaba construido sobre arena. Necesito ver el vaso, dijo Elra en voz baja. ¿Perdón? El vaso del club. ¿Lo guardaste? Jacob sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pañuelo pesado. Lo desdobló para revelar el vaso de cristal, que milagrosamente no se había roto y aún tenía una pequeña cantidad de líquido ámbar atrapado en su interior. Nunca dejo pruebas, dijo Jacob. Ellerine cogió el vaso con cuidado. Lo olió, almendra y algo metálico. No es solo veneno, Jacob. Es un compuesto binario que se puede beber sin peligro hasta que se mezcla con alcohol. Levantó la vista hacia él. Quienquiera que haya hecho esto también es químico. Y muy, muy bueno. El teléfono de Jacob vibró. Lo cogió. Leyó el mensaje y apretó la mandíbula. ¿Qué pasa?, preguntó Ellerine. Mi casa acaba de explotar, respondió Jacob con voz impasible. Si hubiéramos vuelto a casa, ahora seríamos cenizas. Se levantó y se acercó a la ventana para contemplar las luces de la ciudad en llamas. La guerra ha comenzado, Ellerine. Será mejor que duermas un poco. Mañana, cazamos. Él lo observó. Debería haber estado aterrorizada. Lo estaba. Pero, mientras observaba la silueta del hombre más peligroso de Chicago, se dio cuenta de otra cosa. Ya no era invisible. El sol de la mañana incidía sobre el cristal reforzado del ático, bañando la habitación con una luz fría y gris. Elo no había dormido. Estaba sentada en la elegante isla de granito de la cocina, con un vaso de cristal sobre una toalla de papel delante de ella, como si fuera un objeto religioso. Jacob entró. Se había duchado y se había puesto una camisa negra impecable, remangada para mostrar sus antebrazos musculosos y tatuados. Un tatuaje de un laberinto geométrico le rodeaba la muñeca izquierda, símbolo del sindicato. «Café», dijo, colocando una taza humeante junto a ella. No era una pregunta. «Gracias», murmuró ella sin levantar la vista del vaso. «Necesito vinagre, bicarbonato sódico y una luz ultravioleta de alta intensidad. ¿Tienes una luz negra? ¿Quizás para comprobar billetes falsos?» Jacob arqueó una ceja. «Ideal para transferencias bancarias», dijo. «Pero sí, tengo un escáner en la caja fuerte». Sacó un pesado dispositivo portátil y lo deslizó por la encimera. Ellerine atenuó las luces de la cocina. Vertió un tapón de vinagre, que había encontrado en la despensa, en los restos del whisky, esperó a que eferveciera y luego encendió la luz ultravioleta. El líquido no solo brillaba, sino que pulsaba. Una vena verde neón y enfermiza recorría el lodo ámbar. «Dios mío», susurró Ellerine. «¿Qué?» Jacob se colocó a su lado al instante, con una presencia abrumadora. Olía a jabón y a peligro. «¿Ves esa estría?», preguntó Erra señalándola con un dedo tembloroso. «Es un agente quelante. Une el veneno a las moléculas de alcohol, evitando que se hunda inmediatamente hasta el fondo. Retrasa la reacción. Si te hubieras bebido esto, no habrías muerto en la mesa. Habrías muerto en tu coche 30 minutos después. Habría parecido un ataque al corazón». Jacob se quedó mirando el líquido verde brillante. Un asesinato con retraso. Inteligente. Le da tiempo al asesino para escapar.
No solo es inteligente, Jacob, es una firma. Erin apagó la luz. La akenita estándar se extrae de las plantas. Es complicado. Sin embargo, esta es sintética, químicamente perfecta. Puede que haya unas pocas personas en el estado que puedan refinar una toxina tan pura sin matarse en el proceso. Los ojos de Jacob se oscurecieron. Nombres. Necesito hacer una prueba de espectrometría de masas para estar seguro. No puedo hacerlo aquí. Tengo una clínica privada en la zona sur. Vamos allí ahora mismo. El trayecto fue tenso. Dante conducía un coche diferente esta vez, un sedán anodino. Jacob se pasó el viaje haciendo rápidas llamadas en italiano con un teléfono desechable. El tono era agresivo. Estaba cerrando filas, congelando cuentas y ofreciendo una sustancial recompensa por la captura de Lorenzo. Cuando llegaron a la clínica, el personal se retiró inmediatamente ante una señal de Jacob. Él condujo a Ellerine al laboratorio del sótano. Era de última generación. Ellerine sintió una punzada de nostalgia mientras se ponía los guantes de látex y la bata blanca. Por un momento, no era una camarera que se escondía de tiburones solitarios. Volvía a ser una científica. Tomó una muestra del vaso y la inyectó en el espectrómetro. La máquina zumbó. Jacob se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observándola. «Te ves diferente con esa bata». «¿Diferente para bien o para mal?», preguntó Elo con la mirada fija en el monitor. «Diferente y peligrosa», respondió Jacob en voz baja. «Manejas esa pipeta como si fuera un cuchillo». La máquina pitó. Una gráfica se disparó en la pantalla. Ellerine se quedó paralizada. El color se le escapó del rostro, dejándola tan pálida como el abrigo que llevaba. «Ellerine». Jacob dio un paso adelante. «¿Qué pasa?» «Sé quién ha hecho esto», susurró ella. «Reconozco el agente aglutinante. Utiliza un isótopo específico de talio para estabilizar la mezcla. Lo llama su firma de artista». «¿Quién?», preguntó Jacob con voz grave. «Martin Vane». Jacob se detuvo. El nombre le sonaba familiar. Un estudiante que abandonó la Ivy League y fue arrestado por fabricar drogas de diseño en 2019. «Era mi prometido», dijo Ellerine con la voz quebrada. El silencio en la habitación era tan denso que parecía capaz de aplastar huesos. Jacob se acercó por detrás, no la tocó, pero ella podía sentir el calor que irradiaba. «Tu prometido está intentando matarme». «Exprometido», corrigió ella, volviéndose hacia él. «Éramos compañeros de doctorado. Era brillante, pero inestable. Empezó a hacer experimentos con animales. Luego quiso empezar a hacer pruebas con personas. Lo denuncié. Lo expulsaron. Juró que me arruinaría». Ella miró a los ojos grises de Jacob. «No solo arruinó mi carrera, Jacob. Escondió drogas en mi apartamento. Por eso perdí mi beca. Por eso ahora soy camarera. Martin Vane me lo quitó todo». La expresión de Jacob cambió. La sospecha desapareció, sustituida por una fría y aterradora determinación. «Entonces esto encaja perfectamente», dijo Jacob. «¿Cómo?». «Porque ahora», dijo, buscando su pistola, «no solo estamos cazando a mi enemigo, también estamos cazando al tuyo. Te prometo, Elrain, que cuando lo encontremos, deseará haberse quedado en la cárcel». «No será fácil encontrarlo», advirtió Elrain. «Martin es paranoico. Trabaja en entornos estériles». «Sé dónde está», dijo Jacob, mirando la impresión química. «Lorenzo ha estado canalizando dinero a una empresa ficticia llamada Vanguard Storage. Pensaba que era para armas. Es un almacén químico en el distrito industrial». «Si Martin está allí», dijo Ellerine, «el lugar estará lleno de trampas explosivas». «Bien». Jacob revisó la recámara de su arma. «Me gustan los retos». El almacén era un enorme esqueleto de hierro oxidado y acero corrugado, encaramado a orillas del río Chicago. El aire olía a podredumbre y residuos industriales. Jacob, Dante y otros 2 ejecutores se movieron como sombras hacia la entrada lateral. Elrain, que llevaba un chaleco de Kevlar que Jacob le había obligado a ponerse, se situó en el centro de la formación. Era pesado y olía a sudor, pero ella no se quejó. «Quédate detrás de mí», susurró Jacob. «Si empiezan a disparar, tírate al suelo. No corras, a menos que yo te diga que corras.
Sé lo que hay que hacer, susurró Ellerine, aunque le temblaban las manos. Dante cortó el candado con unas tenazas. Entraron sigilosamente. El interior era enorme y estaba lleno de contenedores de transporte. Sin embargo, en el centro había una gran sala limpia envuelta en plástico. Brillaba con una luz blanca y zumbaba con el sonido de una ventilación de alta potencia. «Eso es», dijo Erra. «Es un laboratorio móvil». Se acercaron. Jacob hizo una señal a sus hombres para que flanquearan la estructura. Se dirigió hacia la solapa de plástico que servía de puerta. La abrió de un tirón. Levantó el arma. «¡Que nadie se mueva!». El laboratorio estaba vacío. En las placas calefactoras burbujeaban vasos de precipitados con líquido. Una centrifugadora giraba, pero no había ni rastro de Martin, tampoco de Lorenzo. Despejado. Dante gritó desde el otro lado. Jacob bajó el arma y escudriñó la sala. «Está caliente». «Estaban aquí hace un momento», dijo, aclarando la garganta. Ellerine se acercó a la mesa de trabajo principal. Había un cuaderno abierto. Reconoció al instante la letra apretada y entrecortada. Martin. Leyó la última entrada. Asunto. Dosis de JM insuficiente. Aumentar la potencia. Método de administración. Aerosol. Jacob. Erin se dio la vuelta. «¡Fuera! Esto no es un laboratorio». Se oyó un clic. El sonido de un pesado pestillo mecánico resonó en el almacén. Las persianas metálicas de las altas ventanas se cerraron de golpe simultáneamente. Una voz crepitó desde los altavoces instalados en las vigas. Una voz crepitó. Era suave, arrogante y escalofriantemente familiar para Ellerine. «Hola, cariño. Veo que has encontrado un nuevo novio. Siempre te han gustado los chicos malos». «¡Martin!», gritó Ellerine al techo. «Y al señor Moretti», continuó la voz. «Muy amable por venir. Me temo que nuestra hospitalidad es un poco abrumadora». Un silbido llenó la habitación. Las rejillas de ventilación del suelo se abrieron y expulsaron un espeso gas amarillo. «¡Gas!», rugió Jacob. «¡Las máscaras!». Los agentes sacaron máscaras antigas de sus bolsas tácticas, pero solo había 3. Eran 5, incluida Elra. Jacob no dudó. Cogió su propia máscara y se la puso a Ellerine, ajustándole bien las correas. «¡Jacob, no!», murmuró ella a través del plástico, intentando quitársela. Él le agarró las manos y se las inmovilizó a los costados. «Respira», le ordenó, mirándola fijamente a los ojos. «Puedo aguantar la respiración más tiempo que tú». «Dante, haz explotar la pared gritó Jacob, cubriéndose la boca con la manga. La niebla amarilla se elevaba rápidamente. Era más pesada que el aire, gas cloro. Convertiría el agua de sus pulmones en ácido. Dante pegó una tira de explosivo C4 a la pared metálica corrugada. 10 segundos, gritó Dante. Jacob estaba tosiendo. El gas le irritaba los ojos y le cegaba. Mantuvo una mano sobre el hombro de Ellerine para sujetarla. Ellerine miró alrededor del laboratorio. Su mente se aceleró. Gas cloro. La base neutraliza el ácido. Apartó la mano de Jacob y cogió una gran jarra de amoníaco de la estantería. «¡No!», jadeó Jacob, pensando que ella estaba entrando en pánico. Ellerine tiró la jarra de amoníaco al suelo, cerca de los conductos de ventilación. La reacción fue inmediata. Se formó una nube de humo blanco que creó una barrera. Se trataba de una reacción localizada que diluyó la concentración de cloro cerca del suelo. No era una cura, pero les dio unos segundos. ¡Boom! La explosión destrozó el mundo. La pared se abrió como una lata de sardinas, dejando al descubierto el cielo nocturno. «¡Vete!», Jacob empujó a Ellerine hacia el agujero. Salieron tambaleándose al aire fresco y frío y se desplomaron sobre el hormigón. Jacob cayó de rodillas, con violentas arcadas y jadeando en busca de aire. Ellerine se arrancó la máscara. «¡Jacob!». Se arrastró hasta él. Tenía la cara roja y los ojos llenos de lágrimas. Respiraba con dificultad, emitiendo un sonido terrible y sibilante. «¡Dante!», gritó Ellerine. «¡Trae el coche! ¡Necesita oxígeno!». Mientras los hombres se apresuraban a actuar, se oyó un solo disparo desde la oscuridad del tejado.
¡Crack! Jacob se tambaleó hacia atrás, salpicando sangre sobre el cemento junto a la mano de Ellerin. Se derrumbó, agarrándosele el hombro. ¡Jacob! Gritó Elrain, presionando sus manos sobre la herida. La sangre era oscura y caliente. De entre las sombras del tejado se levantó una figura. ¡Lorenzo! Llevaba un rifle de francotirador. «Jefe descuidado, muy descuidado», gritó Lorenzo. Dante respondió al fuego, obligándolo a agacharse. «Tenemos que moverlo», rugió Dante, agarrando las piernas de Jacob. Arrastraron el cuerpo semiconsciente de Jacob hacia el sedán. Elo mantuvo las manos sobre la herida, sintiendo cómo la vida se le escapaba bajo sus dedos. Lo tiraron en el asiento trasero. Elo se subió y le apoyó la cabeza en su regazo. «Quédate conmigo», le suplicó, dándole suaves palmadas en la mejilla. «Quédate conmigo, Jacob». Jacob abrió los ojos. Estaban nublados y desenfocados. La miró, con sangre burbujeando en las comisuras de los labios, y olió amoníaco. Respiró con dificultad, esbozando una leve y dolorida sonrisa. «Loca, ahórrate el aliento». Ella sollozó y rasgó su uniforme para hacer una compresa. «Ellerine», susurró él, agarrándole la muñeca débilmente. «Si muero, tú no vas a morir». «Si muero», insistió, con la voz cada vez más débil. «Coge la llave que hay en mi zapato. Caja de seguridad. Caja 404». «¡Corre! ¡Cállate, Jacob!», gritó ella, presionando con más fuerza la herida. «Vas a vivir y vas a matarlos. Lo prometiste». Sus ojos se voltearon hacia atrás. Su mano se quedó flácida y se deslizó de su muñeca. «¡Conduce más rápido!», le gritó a Dante, su voz rasgando el interior del coche. Pero mientras se dirigían a toda velocidad hacia el centro de traumatología, Ellerine miró por la ventana. Una furgoneta negra los seguía. Luego apareció otra, seguida de una motocicleta. Los faros inundaron la ventana trasera. «¡Tenemos compañía!», gritó Dante, amartillando su arma. Él lo miró al rey de la mafia moribundo en su regazo y luego volvió a mirar al ejército que se acercaba. Se agachó, cogió el cinturón de Jacob y sacó su pistola de repuesto. Era pesada, fría y aterradora, pero amartilló el arma tal y como le había visto hacer a él. Ya no era una camarera, no era una científica. Era lo único que se interponía entre Jacob Moretti y su tumba. El sedán giró violentamente a través de la mediana, con los neumáticos chirriando contra el asfalto. Dante conducía como un poseso, con los nudillos blancos sobre el volante. «Agárrate», rugió. Pisó el freno, haciendo girar el coche 180 mph. El todoterreno que los perseguía no pudo reaccionar a tiempo y se estrelló contra un camión de reparto aparcado. El metal crujió, los cristales se hicieron añicos y por un breve segundo, la persecución se interrumpió. «Eller, comprueba al jefe», gritó Dante, acelerando de nuevo hacia el distrito industrial. El Rainey miró hacia abajo. Jacob estaba pálido, con la piel húmeda. La bala le había alcanzado en el hombro y estaba perdiendo mucha sangre. Entraba y salía del estado de conciencia, murmurando nombres desconocidos, fantasmas de un pasado violento. «Está perdiendo demasiada sangre», gritó el Rain, presionando con más fuerza el improvisado vendaje. «Necesitamos un hospital». «Nada de hospitales», dijo Dante con severidad. «Lorenzo tendrá hombres en todas las urgencias de la ciudad. Tenemos que ir a la fundición». «¿La fundición?». La vieja acería, territorio de Moretti, está fortificada. 10 minutos más tarde, el coche atravesó derrapando una verja oxidada. La fundición, un gigante de ladrillo y hierro en descomposición, se alzaba contra el cielo nocturno como un gigante muerto. Dante condujo directamente hasta la zona de carga principal y pulsó un botón que bajó una pesada persiana de acero detrás de ellos. Se hizo un silencio pesado y sofocante. «Ayúdame a levantarlo», ordenó Dante. Juntos sacaron a Jacob del coche y lo subieron por una escalera metálica hasta la oficina del capataz. Era una sala con paredes de cristal que daba a la planta de la fábrica, polvorienta, pero defendible. Tumbaban a Jacob sobre una mesa de madera resistente. «Tengo un botiquín», dijo Dante, abriendo un armario. «Equipo de traumatología de campo. ¿Puedes encargarte?».
El rene miró la aguja, el hilo y las pinzas. Le temblaban las manos. Ella se dedicaba a las fórmulas, no a la carne. He diseccionado ranas. Sé anatomía, balbuceó. Imagina que es una rana, dijo Dante, entregándole las herramientas. Tengo que asegurar el perímetro. Ya vienen. Dante se marchó y cerró la puerta con llave. Ellerine se quedó sola con el rey de Chicago. Le abrió la camisa. La herida era horrible, un agujero irregular cerca de la clavícula. Vale, Jacob, quédate conmigo, susurró. Vertió alcohol sobre la herida. Jacob siseó, arqueando la espalda y abriendo los ojos de golpe. Tranquilo, le tranquilizó ella, empujándolo hacia abajo. Tengo que coserlo. Jacob la miró. Su visión se nublaba, pero aún podía ver su rostro. Decidido, aterrorizado y hermoso. Hazlo, dijo entre dientes. El Rain se puso manos a la obra. Clavó la aguja en la piel dura y ató las heridas sangrantes. Le llevó 20 minutos de agonizante precisión. Cuando ató el último nudo tenía las manos resbaladizas por su sangre. Jacob exhaló un largo suspiro. Su color había mejorado ligeramente. Levantó la mano buena y le tocó la cara, dejando una mancha de sangre en su mejilla. No huiste, dijo con voz ronca. No encontré la llave en tu zapato, bromeó débilmente, con lágrimas en los ojos. Eres una mentirosa terrible, ella. Lluvia. Boom. El edificio tembló. El polvo llovía del techo. La voz de Dante crepitaba por el intercomunicador de la pared. Jefe, ya están aquí. 3 todoterrenos. Acaban de volar la puerta principal. Cuento 12 tiradores, más Lorenzo, y hay un tipo con un traje de protección. Martin Jacob intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo caer de nuevo. ¡Mi pistola! ¡Dame mi pistola! Ni siquiera puedes levantar el brazo, gritó Era. Era gritó. Puedo apretar el gatillo, gruñó Jacob. No voy a morir tumbado en una mesa. Él le entregó su Sig Sauer. Comprobó el cargador con manos temblorosas. ¿Qué hacemos?, preguntó Ellerine. Jacob miró los monitores que mostraban la planta de la fábrica. Las sombras se movían entre las máquinas oxidadas. Nos mantendremos en terreno elevado, dijo Jacob. Esta oficina tiene cristales antibalas, pero al final subirán por las escaleras. Dante puede mantener el punto de estrangulamiento durante unos 10 minutos. Y luego lucharemos hasta que se vacíe el cargador. El Rain miró la vasta y oscura planta de la fábrica. Podía ver las cubas oxidadas, las viejas cintas transportadoras y las filas de tanques presurizados que se utilizaban para soldar y cortar acero. Acetileno y oxígeno. Su mente cambió de marcha. Dejó de ver un campo de batalla y empezó a ver una ecuación química. Jacob, dijo, cambiando el tono de voz. Era la voz que utilizaba cuando resolvía un problema molecular complejo. ¿Cuántas balas tiene Dante? Las suficientes para una escaramuza, pero no para una guerra. ¿Por qué? Dile que deje de disparar. Elra dijo. ¿Qué? Dile que se retire a las pasarelas superiores. Déjalos entrar. Jacob la miró fijamente. ¿Estás loca? Si los dejamos entrar en la planta, nos rodearán. No, dijo el Rain con los ojos brillantes de una inteligencia fría y aguda. Si los dejamos entrar, estarán en medio de una bomba, dijo, señalando los tanques que había debajo. Eso es acetileno de grado industrial. Y allí hay sacos de caliza en polvo. Si mezclo la proporción adecuada de gas con el aire y utilizo el polvo de caliza para amplificar la combustión, miró a Jacob. No necesito un arma, necesito una chispa. Los disparos cesaron. El silencio en la fundición era más aterrador que los disparos. La voz de Lorenzo resonó desde la planta de la fábrica, amplificada por un megáfono. Jacob, sal, viejo amigo, se acabó. Te estás desangrando. Sé razonable. Entrega el territorio a la familia Russo y te lo haré rápido. Otra voz se unió, más aguda y nasal. Envía a la chica, gritó Martin. Tienes algo que me pertenece, Jacob. Envía a Ellerine y quizá te deje vivir. Arriba en la oficina, Ellerine se movía frenéticamente. Había roto el cristal que cubría el sistema de alarma contra incendios y estaba pelando los cables. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Jacob.
Ahora estaba sentado, apoyado pesadamente contra el escritorio, con el arma apuntando a la puerta. Creando un detonador remoto, murmuró ella, retorciendo los cables de cobre. Dante había abierto las válvulas de los tanques de acetileno de la planta baja, tal y como ella le había pedido. Lo hizo. Ahora está en la pasarela norte. Bien. El gas es más pesado que el aire al principio, pero se mezclará. La concentración debe ser de alrededor del 8%. Si es superior a eso, no explotará. Solo arderá. Tenemos que esperar. ¿Esperar qué? A que se adentren más. Ellerine había terminado de conectar los cables a una pila de 9 que había encontrado en un cajón. Sostuvo los dos extremos del cable separados. «Voy a salir ahí fuera», dijo Elra. Jacob la agarró de la muñeca. Su agarre era débil, pero desesperado. «No, ni hablar. Necesitan verme, Jacob. Necesitan distraerse para no oler el gas. Necesito que Martin entre en la zona de muerte». «Confía en mí», dijo ella, inclinándose y besándole en la frente. Fue que una sorpresa para ambos. «Confías en mi química, ¿verdad? Confía en mis matemáticas». Se apartó, cogió una radio portátil y salió de la oficina blindada al balcón metálico que daba a la planta de la fábrica. 12 hombres estaban de pie entre las sombras de la maquinaria, debajo de ella. Lorenzo estaba en el centro. Martin estaba detrás de él, con una máscara antigás y con aspecto de insecto distópico. «Hola, Martin», gritó el Rain. Su voz resonó con claridad en el cavernoso espacio. Los hombres levantaron sus rifles. «¡No disparéis!», gritó Martin. «¡No le disparéis!». El Rain se agarró a la barandilla. Podía oler el débil aroma a ajo del acetileno que flotaba en el aire. Cada vez era más fuerte. «Tienes un aspecto horrible», ella. «Lluvia». Martin se burló, dando un paso adelante. Se quitó la máscara para regodearse. «Uniforme de camarera. ¿En serio? Te dije que sin mí no llegarías a nada. Parece que trabajas en un circo». El Rain le respondió. «Dime, Martin, ¿descubriste tú mismo el agente aglutinante para el akenita o también lo robaste de los apuntes del profesor Holloway?» El rostro de Martin se retorció de rabia. «Soy un genio. Lo perfeccioné». «Eres un chapucero», dijo ella con calma. Observó cómo los hombres se acercaban, agrupándose alrededor de Martin y Lorenzo en el centro de la habitación, justo al lado de las válvulas abiertas. «¡Basta de charla!», gritó Lorenzo, levantando su rifle hacia la ventana de la oficina donde se escondía Jacob. «Baja aquí, Ellerine, o convertiremos a tu novio en queso suizo». «Ya voy», dijo Elra. Dio un paso atrás hacia la puerta de la oficina. «¿A dónde vas?», gritó Martin. «Olvidé mi bolso», dijo el Rain secamente. Entró en la oficina y cerró de un portazo la pesada puerta, echando el cerrojo. «Ahora», le gritó a Jacob. «¡Agáchate!». Jacob se arrastró debajo del pesado escritorio de roble. El Rain se tiró a su lado y se acurrucó en posición fetal, tapándose los oídos. Tocó los dos cables de cobre con los terminales de la batería conectados al chisporroteador que había tirado al balcón. Sis. Durante una milésima de segundo no pasó nada. Luego, el aire se incendió. No fue solo una explosión, fue una onda de presión. El acetileno se había mezclado perfectamente con el polvo del aire, convirtiendo toda la planta baja de la fundición en un arma termobárica. ¡Kaboom! Las paredes de cristal de la oficina se hicieron añicos hacia adentro, pero el pesado escritorio de roble los protegió de los cristales que salían disparados. El edificio crujió como si se estuviera desgarrando. El intenso calor era como una repentina ráfaga de aire de horno que succionaba el oxígeno de la habitación. Luego, silencio. Él lo tosió y se sacudió el polvo. «Estoy aquí», gimió Jacob. Estaba cubierto de fragmentos de cristal, pero estaba vivo. Se levantaron lentamente. La oficina era un desastre. La puerta había salido volando de sus bisagras. Ellerine se acercó al borde del balcón. La planta de la fábrica era una escena infernal. La maquinaria estaba retorcida. Había pequeños focos de fuego. El escuadrón de sicarios había desaparecido. La fuerza de la explosión había incapacitado o matado a todos los que se encontraban en el epicentro, pero no todos habían muerto.
Lorenzo, que había estado detrás de un pilar macizo, salió tambaleando entre el humo. Tenía la ropa rasgada y la cara ennegrecida por el hollín. Tosía violentamente y arrastraba una pierna. Levantó la vista y vio a Ellerine. Levantó la pistola. «¡Tú! ¿Cuál de vosotros?», gritó Lorenzo, apuntándola con el arma. «¡Bang!». Sin embargo, el disparo no vino de Lorenzo. Su cabeza se echó hacia atrás. Se desplomó en el suelo, inmóvil. Eloine se dio la vuelta. Jacob estaba de pie en la puerta de la oficina. Se apoyaba en el marco de la puerta, con el rostro gris, pero la Sig Sauer que tenía en la mano echaba humo. Fue un disparo perfecto desde 50 metros, que le dio en el hombro. «Nadie amenaza a mi reina», susurró Jacob. Dejó caer el arma y se desplomó. «¡Jacob!». Ellerine corrió hacia él y lo cogió antes de que cayera al suelo. «Dante», gritó por la radio. «Dante, baja aquí. Está despejado». Dante apareció en la pasarela de arriba, mirando la devastación con los ojos muy abiertos. «Coge el coche», ordenó Ellerine, con la voz quebrada por el cansancio. «Vamos al refugio, al verdadero». Mientras Dante se apresuraba a buscar el vehículo, Ellerine sostenía a Jacob. Estaba inconsciente de nuevo, respirando superficialmente. Miró hacia el suelo de la fábrica. Martin no estaba por ninguna parte. Se había vaporizado o se había escabullido. No le importaba, no en ese momento. Había ganado la batalla. Pero, al mirar al hombre que tenía en brazos, supo que la guerra estaba lejos de haber terminado. Por primera vez en su vida, no huía de ella, corría hacia ella. Habían pasado 3 semanas desde que la fundición se incendió. La recuperación había sido lenta. Jacob había pasado 10 días en coma inducido en su clínica privada, supervisado por un equipo de cirujanos a los que se les había pagado lo suficiente como para que olvidaran que lo habían visto. Ellerine nunca se apartó de su lado. Dormía en la silla junto a su cama, estudiando sus libros de contabilidad durante el día y sosteniendo su mano por la noche. Cuando finalmente despertó, lo primero que vio fue a Ellerine. No llevaba su habitual uniforme de camarera. En su lugar, vestía un traje gris oscuro a medida y llevaba el pelo peinado con elegancia. Estaba leyendo un dossier sobre los activos restantes de la familia Rosso. «Despediste a mi contable», dijo Jacob con voz ronca, áspera por la falta de uso. Ellerine levantó la vista y esbozó una sonrisa. «Estaba robando. Descubrí una discrepancia en las cuentas de las Islas Caimán. Contraté a otra. Es mejor». Jacob intentó reír, pero terminó haciendo una mueca de dolor. «Así que ahora tú diriges el sindicato». «Alguien tenía que mantener alejados a los tiburones mientras el rey dormía», dijo ella, sirviéndole un vaso de agua. «Los rusos están acabados ahora que Lorenzo ha muerto, y sus mejores soldados están enterrados entre los escombros de la fundición. Se rindieron. Ya te entregaron el lado norte». Jacob tomó el agua. La miró con una mezcla de asombro y algo más profundo, algo que le aterrorizaba más que una bala. «¿Y Martin?», preguntó Jacob. El rostro de Ellerine se endureció. Dante registró las ruinas. Encontraron ADN, pero ningún cadáver. «Suponemos que se vaporizó o que se arrastró para morir», dijo Jacob. Jacob dejó el vaso. «Ayúdame a levantarme. Necesitas descansar». «Ya he descansado lo suficiente. Tengo un regalo para ti. Te espera en el ático». Volver al ático fue diferente esta vez. Elo no era una invitada ni una prisionera. Era la señora de la casa. Los guardias le saludaron con genuino respeto. Sabían quién había provocado la explosión. Sabían quién había salvado a Dawn. Jacob, apoyándose pesadamente en su bastón, la condujo no al salón, sino al ascensor. Pulsó un botón que antes no estaba allí, un escáner biométrico que leía su huella dactilar. El ascensor descendió más allá del garaje, hasta las profundidades de los cimientos del edificio. «Te dije que protejo mis activos», dijo Jacob cuando se abrieron las puertas. La habitación era austera y estaba hecha de hormigón insonorizado. En el centro, atado a una silla de metal, había un hombre. Estaba quemado y vendado, y parecía medio muerto de hambre. Era Martin. El Rain se detuvo en seco. «¿Lo has encontrado?».
Dante lo encontró a 2 millas río abajo, intentando robar un barco, respondió Jacob con frialdad. Le dije a Dante que no lo matara. Le dije que ese placer te pertenecía a ti. Martin levantó la vista. Su arrogancia había desaparecido, sustituida por un miedo tembloroso. Tenía un lado de la cara vendado debido a las quemaduras. «Eller», graznó Martin. «El Rain, por favor. Estaba enfermo, lo sabes. Estaba enfermo. Fuimos socios en su día». El Rain se acercó a él. El sonido de sus tacones sobre el cemento era el único ruido en la habitación. Miró al hombre que había arruinado su vida e intentado matar a la única persona que la había protegido. Se volvió hacia Jacob. «Dame tu pistola». Él sacó la Sig Sauer de su funda y se la entregó, con la empuñadura por delante. El Rain sopesó la pistola en su mano. Era fría y pesada. Apuntó a la frente de Martin. Martin apretó los ojos y comenzó a sollozar. «Por favor», suplicó. «Puedo hacerte rica. Tengo fórmulas. Tengo la síntesis de Ainita». Él lo miró fijamente. Pensó en el miedo con el que había vivido durante 2 años. La deuda, la vergüenza. Luego bajó el arma. «No», dijo Ellerin. Martin abrió los ojos, con el rostro inundado de esperanza. «Gracias. Gracias, Ellerin». «No voy a matarte, Martin», dijo Ellerin con voz desprovista de emoción. «Porque la muerte es demasiado rápida y tú ansías demasiado la atención. ¿Quieres que te recuerden como un genio malvado?» Se volvió hacia Jacob. «Él se preocupa más por su intelecto que por su vida. Destruye su trabajo». Jacob asintió. «Ya está hecho. Borramos sus servidores. Quemamos sus diarios. Plantamos pruebas que sugieren que sus descubrimientos fueron plagiados de un estudiante de primer año. Mañana por la mañana la comunidad científica pensará que Martin Vane era un fraude que nunca tuvo una idea original en su vida». Entonces el Rain preguntó. «¿Y luego?» Jacob recuperó la pistola. «Se lo entregaremos a los primos Russo que quedan. Les dije que Martin fue quien traicionó a Lorenzo». Martin gritó. «No, no, me torturarán. Matadme. Matadme». Ellerine le dio la espalda. Se acercó al ascensor y pulsó el botón. «Adiós, Martín», dijo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, dejando fuera sus gritos, Jacob le tomó la mano. «Has sido muy fría», dijo, mirándola con admiración. «Tuve un buen maestro», respondió Ellerine. Una semana después, la sala de obsidiana volvió a abrir. Sonaba el jazz. El champán fluía y la élite de la ciudad estaba presente. Cuando se abrieron las puertas, la sala se quedó en silencio. Jacob Moretti entró. Caminaba con una ligera cojera, pero parecía más poderoso que nunca. Del brazo iba Ellerine. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda, del color del veneno que había identificado. No bajó la mirada. Enfrentó todas las miradas, las de los políticos, las de los jefes rivales, las de los capitanes de policía. Se sentaron en la mesa del propietario. Rick, el camarero que había intentado envenenar a Jacob, había sido sustituido por un hombre en el que Dante confiaba ciegamente. El nuevo camarero trajo una botella de Pont Noir añejo. Sirvió 2 copas. Jacob levantó su copa. Miró a Elra con una mirada tierna que el mundo exterior nunca vería. «Por el susurro», dijo Jacob. Ellerine hizo chocar su copa contra la de él. «Por el arquitecto». «¿Sabes?», dijo Jacob, inclinándose y bajando la voz. «Nunca me dijiste por qué lo hiciste realmente. ¿Por qué me salvaste aquella noche? Podrías haberme dejado beberlo y marcharte». El Rain dio un sorbo al vino, sonriendo por encima del borde de la copa. «¿Por qué?», susurró, inclinándose hacia su oído tal y como había hecho aquella primera noche. «Te miré una vez, Jacob Moretti, y me di cuenta de que la vida sería demasiado aburrida sin un poco de lío». Jacob se rió, un sonido rico y genuino que resonó en el club. Le besó la mano, indicando a la sala y a la ciudad que el rey había encontrado a su reina. En las sombras de Chicago, nadie se atrevió a volver a amenazarlos. La historia de Jacob y Ellerine nos recuerda que las acciones más pequeñas pueden tener las mayores consecuencias. Un simple susurro en una sala abarrotada no solo salvó la vida de un hombre.
Derribó un imperio y forjó un vínculo inquebrantable. Ellerine comenzó como una víctima de sus circunstancias, invisible, asustada y atrapada por deudas que no eran suyas. Sin embargo, gracias a su inteligencia y valentía, demostró que el poder no solo se basa en la fuerza física o las armas. Se trata de la observación, el conocimiento y la voluntad de actuar cuando todos los demás están paralizados por el miedo. Al final, la camarera no solo sirvió al jefe, lo salvó, y al hacerlo, se salvó a sí misma. Vaya, qué viaje. Si tu corazón se aceleró durante la escena de la explosión química, dale al botón me gusta ahora mismo. Quiero saber qué opinas. ¿Tomó Ellerine la decisión correcta con Martin? ¿Debería haberle disparado o borrar su legado fue un castigo mejor? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado esta apasionante historia sobre crimen, romance y el oscuro mundo del Hampa, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio.